¿Tienes tú ese altar? Ese altar debe ser consagrado y dedicado, santificado. Por supuesto, representa el sacrificio de Cristo. También podemos ir al capítulo 13, versículo 4 de Génesis. Al lugar del altar que había hecho allí antes, regresó e invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. Donde quiera que él iba, erigía un altar a Dios. También Jacob lo hacía. Lo vimos cuando tuvo la visión de noche, ¿no? Y allí hizo un altar y le echó aceite sobre él, lo ungió. Y eran lugares donde uno se paraba para estar con Dios. Debemos tenerlo no tan solo en la casa, sino también aquí en la iglesia, porque aquí representa la casa de Dios y debe haber un altar aquí. Han escuchado, por supuesto, cuando llamamos hacia el altar. No tenemos corderos para sacrificar, pero cuando estamos hablando acerca del Evangelio, estamos renovando ese sacrificio o lo que hicimos, esa entrega que hicimos precisamente con Cristo Jesús. Lo que leemos en Números lo aplicamos a nuestro día también. Bueno, nuestra próxima sección es comunión con Dios. El último versículo de ese capítulo de Números, capítulo 7, es el versículo 89, dice lo siguiente: y cuando entraba Moisés en el tabernáculo de reunión para hablar con Dios, oía la voz que le hablaba de encima del propiciatorio. Eso representaba la tapa que cubría el arca, que estaba sobre el arca del testimonio, de entre los dos querubines, y hablaba con él. Ahora, ¿Dios estaba realmente sentado allí? ¿Qué dijo Salomón cuando dedicó el templo aquí, o su templo? Dijo, mira, la tierra es el estrado de tus pies. No es que Dios mora dentro o sobre el altar como tal. Pero cuando Dios escogió encontrarse con Moisés en un lugar en particular, es importante para nosotros el tener estos lugares. Ahora, Dios está en todas partes. Recuerdo la primera vez que yo visité con mi abuela, estuvimos manejando y ella señaló a un templo y dijo, esa es la casa de Dios. Y para mí eso fue algo tremendo el pensarlo. Oye, allí vive Dios. Pero en mi mente, cuando uno es joven, por supuesto, bueno, siempre y cuando yo no estoy allí, él no ve lo que yo estoy haciendo. Pero, bueno, yo aprendí mejor que eso, ¿no? Con el tiempo. Pero solo porque Dios se encuentra con nosotros en ciertos lugares no quiere decir que no está con nosotros en todo tiempo. Tenemos a Jonás. ¿Dónde puedo yo huir de ti? Donde quiera que estemos, Él está allí. Pero no fue un lugar santo, el monte Sinaí donde Dios descendió. Y en el lugar santísimo dijo Dios que solo el sumo sacerdote puede entrar en este lugar santísimo. Y saben, nosotros necesitamos tener lugares así, donde reconocemos que son lugares sagrados, donde Dios nos habla. Y es bueno, por ejemplo, un closet, por ejemplo. No necesariamente uno tiene que tener un closet para orar, sino, como dijo Jesús, en las cámaras secretas. Para Daniel era un lugar alto, ¿no? Eh, es como el lugar santísimo donde nos encontramos con Dios, y eso es importante. En Hebreos capítulo 4, versículos del 4 al 6, no, mejor, del 14 al 16, quise decir. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejante, pero sin pecado. ¿Fue Jesús tentado en toda la manera en que nosotros fuimos tentados? Bueno, en las mismas categorías, ¿no? Si usted tiene la tentación de la heroína, no quiere decir que Jesús también fue tentado con heroína, sino que somos tentados en todas las categorías. Él entiende realmente nuestras tentaciones. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ahora, hay algo más que está allí y quiero estar seguro que lo cubra, que lo cubro en la lección de hoy. Bueno, es bueno quizás que lo mencione ahora. Cuando el santuario fue... no, vamos a decirlo de otra manera. A ver, quiten eso un momento. ¿Cuán a menudo entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo en el templo? Una vez al año. ¿Era la única vez que entraba alguien al lugar santísimo? Escuché que alguien lo dijo. Sí, hubo otro momento. Es cuando fue dedicado.
Estamos hablando acerca de dedicar el altar y lo pasé por alto, pero tocamos algunos versículos. Si usted entiende esto, ha de ayudarle a entender más claro lo que cree nuestra iglesia. Cuando Cristo Jesús murió en la cruz y resucitó de los muertos, María fue a abrazar sus pies y él le dijo, no me detengas porque no he ascendido a mi Padre aún. Jesús entonces ascendió al Padre. ¿A dónde fue él? ¿Al lugar santo o al lugar santísimo? Al lugar santísimo. Les diré por qué. Piensen un momentito, piensen. Síganme por favor, no he terminado, no se me enojen todavía. ¿Qué se estaba haciendo en el santuario celestial antes de Jesús morir? O sea, si aquí en la tierra estaban ofreciendo a los corderos, ¿sí? Ahora, ¿se estaba ofreciendo sangre en el santuario celestial hasta el sacrificio de Cristo? No. ¿Cuándo fue activado entonces? ¿Cuándo fue consagrado? ¿Cuándo fue santificado? ¿Cuándo fue movilizado? ¿No fue después del sacrificio de Jesús? Él ascendió al cielo, su sacrificio fue declarado exitoso y él se presentó delante del Padre suplicando su propia sangre. Y eso entonces consagró, santificó y dedicó el santuario celestial. Porque no fue o no es la sangre de los corderos y los carneros que limpian nuestros pecados, sino el sacrificio de Cristo. Luego regresó a la tierra. Recuerden cuando él primero se apareció a María, él le dijo, no me detengas. Luego subió, regresa entonces tarde o el domingo en la noche y dice, salve. Y bueno, él entonces subió luego después de estar 40 días acá al lugar santísimo, al lugar del santuario celestial para ser nuestro sumo sacerdote. En el 1844 entra entonces en la última faceta de su obra en el lugar santísimo del santuario celestial. Precisamente como cuando me estaba preparando esta mañana, escuché un sermón de Dwight Nelson que estaba hablando acerca de lo que Dios está haciendo desde el 1844, está purificando a su iglesia de las falsas doctrinas y ahora Él está presentándose delante del Padre en la última faceta. Ahora, ¿entienden la consagración, la dedicación, la santificación, lo que usted quiere decirle? Esto juega un rol muy importante, porque Moisés sí entró al lugar santísimo cuando inauguró el santuario. Y dice que él roció todos los utensilios, incluye el altar. Bueno, me imagino, con ese aceite sagrado especial.